Yo soy el pastor repetidor. ¿Sabes lo que es, no? ¿Quién quiere decir, no? Siempre predico lo mismo. Entonces hoy ya sabéis por dónde voy, ¿no? ¿De qué vamos a predicar? Vamos a ver. ¿Lo qué? El nuevo nacimiento, amén, lo mismo. Yo creo que es necesario, de verdad, hermano. Mira, el Señor ha puesto en mi corazón que lo predique otra vez. Hubo un pastor, yo lo comuniqué, ¿no? Que se llamaba Antonio Bueno. La iglesia se le vino abajo. Y cada vez había menos personas. Entonces llegó un punto donde se ponía en la puerta de la iglesia a mirar a ver quién venía. Y a mí venía uno, dos por aquí. Había un desánimo en la iglesia, pues total, ¿no? Entonces, pues el Señor de pronto le dice, predica que yo soy el Señor de la iglesia. Todo enfocado ahí. No siempre el mismo mensaje y el Señor de tu vida. Y no solamente mí, pero siempre diciendo que Jesús era el Señor de la iglesia y de su vida, ¿no? Entonces, bueno, empezó a predicar el primer día, pues los resultados nada, el segundo tampoco, y después dice, bueno, Señor, ¿qué predicó? Y dice, no, otra vez lo mismo. Y así estuvo hasta 7 veces. 7 veces, a mí me queda ya nada más que, bueno, 4. Entonces, 7 veces, ¿no? Pero a la 7ª vez hubo una revolución. El Señor, bueno, los jóvenes, había unos cuantos jóvenes, y dice que vino, pastor, no podemos venir a la iglesia y abrirnos la puerta de una habitación que había donde oraban ellos. Dice que queremos orar. Y el pastor se quedó asustado. Digo, Dios mío, ¿esto qué es? Total, abrió la puerta, empezaron, bueno, a orar un día, después le tocaron otra vez y cada vez había más gente, empezaron a invitar personas y hubo un avivamiento. Entonces, muchas veces, hermano, la palabra de Dios es vital, es importante, de que nosotros pongamos el corazón. Muchas veces, mira, otra vez lo mismo, y no escuchamos. Mira, hermano, lo mismo no va a hacer. Va a enfocar un poquito lo mismo, pero con diferentes matices. Y los matices son los que no hace falta de la palabra. Muchas veces nos quedamos con lo general, como en una historieta bíblica, que está muy bonita, pero no es una historieta bíblica, es una vivencia bíblica. La palabra de Dios es la única que nos puede despertar. En Oseas, ¿qué le pasó al pueblo de Dios? Que se quedó dormido, su espíritu se quedó dormido. ¿Por qué? Porque no escuchaba la voz de Dios, ni lo practicaba, lo que él decía. Entonces dice que el espíritu se durmió. Pero hubo un momento donde ellos escucharon la palabra de Dios y Dios volvió a despertarlo y empezó a comenzar la obra. Así que nosotros, de verdad, hermano, que necesitamos, ¿no?, de la palabra de Dios. Amén. Y si el Señor me ha puesto esto, yo creo que es de Dios y lo voy a compartir con mucho amor, con mucho cariño para vosotros, para que sea de edificación en este día para vuestras vidas. Así que Nicodemo, ¿verdad?, se acercó a Jesús de noche. No voy a especificar mucho en esto porque ya lo sabemos, bueno, bastante bien, ¿no? Nicodemo fue a Jesús, ¿verdad?, de noche, queriendo saber, según lo que relata la palabra de Dios, queriendo saber sobre el reino de los cielos. Él sabía que no estaba en el reino de los cielos, pero quería entrar. Y cuando se acercó a Jesús, le dice, maestro, ¿sabe que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras tan maravillosas que tú haces? Y tú eres maestro de Dios. Y entonces, como le dijo maestro, dijo, ahora voy a aprovechar y hacer Señor. Sabiendo lo que había en el corazón de él, le dice, en verdad te digo, que si no naciere de nuevo, no verá el reino de los cielos, no entenderá el reino de los cielos, no va a comprender las cosas de Dios, te va a quedar afuera del reino de los cielos. Y dice por segunda vez, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de vientre de la madre? Se creía que había una segunda oportunidad para él. Y si empiezo de nuevo, hay una posibilidad de que un hombre, después de tanta historia, diga, empiezo de nuevo, nazco de nuevo y ahora empiezo, bueno, a aprender cosas nuevas. Pero Jesús no se refería a eso, a un nacimiento no físico, sino espiritual. Entonces, dice, ¿cómo puede entrar en el vientre de la madre y nacer? Y Jesús le dice, de cierto te digo, es inevitable, es importantísimo que tú sepas esto, que si no naciere de agua y de espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. De agua y de espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Estaba diciendo él que era maestro de Israel, uno de los hombres más prestigiosos que había, y que venía de parte de un grupo también, porque se observa en la palabra, sabemos, Señor, que tú eres maestro de Israel, sabemos. Entonces venía como un grupo, ¿no? Y es representante, un pequeño grupo habría, gloria a Dios, ¿no? Y entonces dice, si no nace de agua y de espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Ya le va especificando un poquito más lo que significa el nacido de nuevo. Muchas veces la palabra de Dios nos habla, nacer de nuevo, bueno, ya está. No,
Es que hay que profundizar. ¿A qué se refiere? ¿A qué no se refiere? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo no? Entonces, ya el segundo le fue el Señor, poquito a poco, yendo a lo más importante, ¿no? Si no nace de agua y de espíritu, no entrará. Y después la segunda vez le pregunta, pues, ¿cómo puede hacerse esto? Dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, que es yo, sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabemos todo lo que pasó en el desierto, que pecaron contra Dios, dijeron estamos hartos de maná, queremos carne, y Dios, pues, eso fue una rebelión contra Dios, porque Dios le daba la comida apropiada para el desierto. En el desierto no puede comer ni carne, se pudre, y además que no había opción a que hubiera eso, ¿no? Dios lo podía hacer, por supuesto, pero Dios lo reprendió grandemente, y envió serpientes, y empezó a morder, ¿no? A muchos pueblos, murieron miles de personas. El pueblo, viendo que habían cometido pecados delante de Dios, fueron a Moisés, clama por nosotros delante de Dios, a ver si tiene misericordia. Y clamó Moisés. Moisés era un hombre manso, encima que le atacaban, encima que eso, encima intercedía por el pueblo de Israel. A ver si Dios quita esta muerte, ¿no? Y entonces le dijo, hazte una serpiente como las que están en el suelo, de bronce, hazlo de bronce, y ponlo en un mástil alto, y ponlo ahí, y levántalo delante de todo el pueblo. Y le dice al pueblo que cuando le muerda una serpiente, pues que mire a la serpiente de bronce, y no morirá. ¿Qué hacían? Que miraban cuando le mordía a la serpiente. Dios ha dicho que mire a la serpiente. Pues yo voy a mirar. Miraba y sanidad completa. No le afectaba el veneno de la serpiente, ¿verdad? Sin embargo, los que decían, está loco Moisés, hay que decirme a mí que mire una serpiente, vamos, morían. Entonces, ahí el Señor pues habla de esto, ¿no? Dice, igual que la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos viviendo en esta vida y hay pecado, cometemos pecado, la serpiente, bueno, podemos decir que es el diablo, ¿no? Que nos muerde, y nos hace pecar, y ese pecado es la muerte. Pero ¿qué dice? Que si nosotros miramos a Cristo crucificado, creemos en Él, creemos en el sacrificio de Él, creemos en que esa sangre que derramó en la cruz perdona nuestros pecados, no moriremos espiritualmente. Ya no hablamos tanto de la física, sino espiritualmente. No seremos partícipes de la segunda muerte, que es en el día de juicio, ¿verdad? Y qué bueno, hermano, que el Señor fue levantado en un madero, en el monte de la Calavera, en alto, para que todo el mundo lo vea. No fue en una parte baja, fue en alto levantado, ¿verdad? En un monte, para que todo el mundo viera la salvación de Dios, viera que todo aquel que creyera en Cristo sería salvo y tendría vida eterna. Y habría una experiencia de nuevo nacimiento, porque ahí lo lleva el Señor, al nuevo nacimiento. ¿Cómo se puede hacer esto? Como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Pues mira a Cristo crucificado. Será perdonado tus pecados y la promesa del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre uno, nace de nuevo. Es diferente criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Cuando nosotros conocemos la salvación de Dios, cuando creemos en Cristo crucificado, en su sangre derramada por nuestros pecados y es perdonado, automáticamente viene el sello del Espíritu. Somos auténticos, verdaderos. Y no solamente es un sello, sino que es el Espíritu de su Hijo Jesucristo, el que recibimos, ¿verdad? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios el mismo. Dios revela al Padre, al Hijo dentro de nosotros. Pero qué bueno es que nacemos en ese momento de nuevo. Ya Dios ahí pues nos da una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, como prometió el Señor en Jeremías 31:33, ¿verdad? Que dice que escribiré mis leyes en vuestra mente y en vuestros corazones, las leyes de Dios escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros practiquemos la ley, hermano. Lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente es lo que hacemos. Hay muchas cosas que no son de Dios
y están escritas, parece que están escritas, y lo hacemos. Lo que hay en el corazón es lo que hace el hombre. No puede ser otra cosa que no esté en el corazón, sino lo que hay en el corazón es lo que el hombre practica, es lo que el hombre vive, pero qué bueno es que Dios puso su ley en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que andemos conforme a sus mandamientos. Amén. No hay nada más, mira hermano, no hay nada más maravilloso y más precioso que andar los mandamientos de Dios. Porque no hace injusticia a nadie, porque ama a todo el mundo. La práctica de la ley es el amor. Y si no andamos en amor, pecamos delante de Dios. No tenemos una calidad de vida perfecta delante de Dios. Así que dice, no solamente en Jeremías 31:33, no habla del nuevo pacto, ¿no? Este es el nuevo pacto, sino que en Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Y dice así, este es el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Esparciré sobre vosotros agua limpia, se refiere, esparciré la sangre del cordero, agua limpia, y seréis limpiado, porque no hay nada que pueda limpiar, da más que la sangre de Cristo. Amén. Ya te puedes tú meter en el agua que tú quieras, santa, lo que tú quieras. Es la sangre de Cristo, ahí simboliza agua limpia, el agua que limpia, agua limpia, es la sangre del cordero, la sangre de Cristo, ¿verdad? Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todo nuestro ídolo, os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén, gloria a Dios. Maravilloso, hermano, es lo mejor que Dios nos ha concedido, el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? El Espíritu Santo. Y no solamente el Espíritu Santo, una nueva mente, un corazón nuevo, ya de piedra no es, ya de carne, que ama a Dios, que ama la ley de Dios, que ama los mandamientos de Dios, que ama al prójimo, que ama a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y en esa nueva vida, y eso lo que hace es que nosotros vivamos una nueva vida. Y todo eso ocurrió en la cruz del Calvario, cuando recibimos el Espíritu de Dios. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido en una nueva vida, somos diferentes a como éramos antes, no podemos vivir igual que antes porque ya somos diferentes. Muchas veces nos aferramos tanto al antiguo que no salimos de ahí. Parece que tenemos un esquema, ¿verdad? Y no queremos partir muchas veces en la forma de vivir que tenemos. Y no sabemos, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo es pecando contra Dios, no haciendo la voluntad de Dios. Nuestra vida va a ir de fracaso en fracaso. Pero qué bueno, hermano, que en este día, de verdad, hermano, guardemos esta palabra en el corazón, nos renovemos en la forma de pensar y de vivir, ¿verdad? En la nueva mente que Dios nos ha dado y andemos en el nuevo corazón, amando a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como nosotros mismos. Y no solamente eso, sino dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ya nosotros no andamos en nuestra propia voluntad, andamos en el Espíritu. Amén. La palabra en significa lugar de la acción de nuestras acciones. Es andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Todas las cosas que hagamos en el Espíritu. Y el Espíritu significa, la palabra en significa lugar de la acción, del verbo. Amén. O sea, andemos, caminemos, vivamos en el Espíritu. Ya nosotros no estamos andando en la carne como antes, libremente, a nuestra manera, a nuestro antojo, conforme a la corriente de este mundo, sino que ya vivimos, ¿cómo? En el Espíritu Santo. Amén. Y esto es importante que lo sepamos, ¿no? Porque Dios nos ama mucho y nos ha dado el Espíritu para que andemos en él, para que nuestra vida sea abundante. Vida eterna, pero en abundancia. Vida y vida abundancia. Si no andamos en el Espíritu, nuestra vida va a ser un fracaso. No vamos a hacer la voluntad del Padre. Vamos en contra de la ley de Dios. Y como vayamos en contra de la ley de Dios, se convierte en quien es uno, se convierte en quien es enemigo de Dios. Eso lo sabemos, ¿no? Cuando uno va luchando en contra del Espíritu Santo, en contra de la ley de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Somos amigos, pero tenemos que tener cuidado. Todo no vale, ¿verdad? Muchas veces decimos, estamos en la gracia, pero no solamente la gracia la podemos malentender muchas veces, ¿verdad? Pero qué bueno es que la palabra de Dios nos hable de esta forma, ¿no?
Andar en los mandamientos de Dios ni al Espíritu, eso no es obra. Es que Él nos guía. La obra lo hace Él, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Él es que nos influye. Él que nos empuja. Bendito empujones y bendito sea el Dios que nos esfuerza en sus caminos, hermano, a caminar en sus caminos, para que vivamos una vida santa delante de Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no vamos a ver al Señor, ¿verdad? Cortemos el cordón umbilical, hermano. Hay un cordón umbilical, ¿verdad? Que quizá a lo mejor alguno no ha sido cortado, hemos nacido, pero todavía está el cordón. Pero ese cordón umbilical que es que alimenta nuestra alma, nuestra vida, muchas veces con el mundo, ¿verdad? Hay que cortarlo, porque todavía no podemos estar viviendo de lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Porque el cordón umbilical lo que hace es alimentar al bebé, alimentar al que ha nacido, ¿verdad? Entonces Dios nos llama a esto, ¿no? De que cortemos el cordón umbilical. Ya no nos hace falta vivir dependiendo y sustrayendo el alimento o satisfaciendo nuestra vida con el mundo, sino que lo cortemos y andemos en el espíritu, en el aire, en el viento. Cuando a un niño se le corta el cordón umbilical, ya no depende de la madre. Mientras que tenga el cordón umbilical, todavía está la madre alimentándolo y sosteniéndolo. Pero cuando se corta, automáticamente el niño empieza a asfixiarse y empieza a llorar y empieza a respirar. Es un milagro, ¿verdad? Pues así muchas veces hemos nacido y estamos ahí, pero es necesario cortar el cordón umbilical para que respiremos el aire del Espíritu, andemos en el Espíritu, andemos en esta nueva vida, hermano, que es preciosa. La vida del Espíritu es maravillosa, es lo mejor que nos pueda acontecer y estamos comiéndonos las arrobas de este mundo todavía. Tenemos, hermano, que hacer esto, ¿verdad? Dice, no te maravilles, dice el Señor en el versículo 7, ¿verdad? Ahora vamos a comentar un poquito de estos 3 versículos, ¿no? Que son importantes para lo que vamos a traer hoy. Juan capítulo 3, versículo 6 al 8. Pero vamos primero a mirar el 7, ¿verdad? Dice, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, no te sorprenda, no te asustes, no te asombres de que te dije, o es necesario nacer de nuevo, o es obligatorio nacer de nuevo. Es preciso, es deber de nacer de nuevo. No puede pasar de largo, hay que nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de los cielos. Si una persona no nace de nuevo, jamás podrá entrar en el reino de los cielos. Si no nace del Espíritu, no puede entrar. Si alguno no tiene al Espíritu Santo, no es de Dios, dice la palabra de Dios. Y eso se recibe en la cruz del Calvario, cuando nos acercamos al Señor. Y miramos que todo lo que le hicieron en la cruz, fuimos nosotros los culpables. Y nos tenemos entonces que arrepentir de nuestros pecados que los llevó a la cruz. ¿Amén? ¿Entendemos? Nos podemos hacer casi, ¿no? Cuando Pablo le dice a los israelitas, ¿no? Vosotros crucificaste al Hijo de Dios. Se compungieron de corazón. Dios le tocó el corazón, pero qué bueno que Dios nos toca también el corazón. Muchas veces no hace falta que Dios nos dé unos toques en el Señor, para que nos despertemos, porque estamos dormidos respecto muchas veces a lo espiritual. Y si estamos muy despiertos a lo material, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Yo le digo con mucho amor y con mucho cariño, hermano, que nos conviene que hablemos estas cosas de Dios. Amén. Entonces, pues, no te maravilles de que es necesario nacer de nuevo, no te sorprendas, ¿verdad? Para poder ver y entrar en el reino de Dios. ¿Por qué dice esto? No te maravilles, porque dice en el versículo 6, porque lo que es nacido de carne, carne. Dice, no te maravilles que es nacido, no te sorprenda que hay que nacer de nuevo, es obligatorio. ¿Pero por qué? Porque lo que es nacido en el versículo 6 es nacido de la carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne y la sangre no es de Adán, no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que ser uno con el Espíritu Santo, uno, que andemos en el Espíritu, que gobierne el Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros pies,
para que seamos probados delante de Dios, para que andemos en justicia, para que llevemos una vida santa delante de Él y de esta forma pues entrar en el reino de los cielos, no solamente por la sangre de Cristo, sino porque caminamos. No solamente nos perdonó, sino que ahora tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir pues en el Espíritu. Amén. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de dice que la carne es carne, por cuanto los designios de la carne, los designios significan la inclinación del corazón del hombre, las intenciones de los corazones, los pensamientos del hombre, ¿verdad? Natural, son enemistad contra Dios. O sea, un hombre natural, un hombre que no tiene el Espíritu, lo que piensa, lo que habla, lo que dice, es enemistad contra Dios. Va en contra de la voluntad de Dios. Necesita uno nacer de nuevo para que esos pensamientos, esas acciones le agraden a Dios, ¿verdad? Y aquí dice, pues, por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué va contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque el hombre natural, nacido de hombre, nacido de mujer, ¿verdad? Y que no ha tenido ese nuevo nacimiento con Dios, en el Espíritu, pues no le agrada a Dios. La forma de andar, la forma de vivir, la forma de caminar. No se sujetan a la ley de Dios. Por eso Dios nos da el Espíritu, para que nosotros nos sujetemos ¿qué? A la ley de Dios. Amén. Y sujetándonos a la ley de Dios somos perfectos, somos maravillosos para Dios. Pero si no, no, somos enemigos. Tenemos enemistad con Dios. Dice, en cambio, el 15, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. ¿Ves? El espiritual, el que anda en el Espíritu, no es juzgado por nadie. Vive perfectamente la ley de Dios y nadie lo puede juzgar. Porque el juicio tiene que ser con la ley delante. Nadie, ningún juez puede juzgar sin la ley. Todo juez tiene la ley adelante. Todos los capítulos de la ley, ¿verdad? Y uno observa que tú que has hecho esto, ya mira, ve qué es lo que significa y qué es lo que el castigo que te tiene que llevar. Entonces, pues, ¿qué dice? Que el espiritual no es juzgado con nadie, por nadie. Nadie nos puede juzgar, hermano. Si andamos en el Espíritu, seremos aprobados delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Aunque muchas veces nos rechacen, pero somos aprobados delante de Dios y delante de los hombres. Así es el hombre espiritual, el hombre nacido de nuevo. Nadie lo puede juzgar. No hace fechoría, no roba, no hurta, no miente, no engaña, no tiene ira, no hay contienda. Es un hombre humilde y manso como Cristo. La ley nos lleva a que nosotros andemos en ella por el Espíritu Santo, por supuesto, no nosotros solos, no, por el Espíritu de Dios. Pero aparece en nosotros la imagen de su Hijo. Amén. La ley le salió a Dios del corazón, hermano. Del corazón suyo. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros, pues, sepamos que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a caminar conforme a la ley de Dios. Porque ya está escrita en nuestra mente, porque ya está escrita en nuestro corazón. Dice que somos cartas escritas, ¿verdad? Expedidas por nosotros. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios en vuestros corazones. Amén. Y somos cartas escritas que la lee todo el mundo. Y qué bueno es que la lectura que lean de nosotros glorifica a Dios. Y adornemos de esta forma la doctrina de Cristo. De hacer la gente tener lo que nosotros tenemos. Si no somos diferentes, hermanos, no somos luz en este mundo. Dice encender la luz, no la pongamos en un almud, ¿verdad? Escondida, sino en alto para que todo el mundo vea vuestras buenas obras. Amén. Y esa buena obra la produce el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Dios es el que actúa en nosotros. El Espíritu de Dios. Gálatas 6, 14 y 15 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me he crucificado. Y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz. Los judíos se gloriaban en la ley, porque practicaban la ley, porque hacían la ley, el maravilloso, iban vestidos, bueno, eso era tremendo. Con la misma, iban reluciente blanco, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, decía el Señor. Entonces, aquí no habla el Señor que ni de la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. La incircuncisión, ¿cuál era? Los cristianos. O sea, aquí Pablo dice, ni vale la circuncisión, los judíos, ni vale el cristianismo. Y muchas veces yo soy evangélico. Pues no vale, hermano, perdóname que te lo diga. No vale para nada si tú no eres una nueva criatura. Amén. Sino, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Sino una nueva creación. La nueva creación. La verdad sea en ti, en tu forma de andar, de vivir. No que sea de asamblea, no que sea de nuestra iglesia, ¿verdad? Hermano del alfarero. Ni que yo soy de la otra, yo que soy mejor de la bautista, yo que soy pentecostal. ¡Oh! Los pentecostales. No vale nada la religión. Está todavía con el cordón umbilical, hermano. No, tiene que cortar el cordón umbilical y respirar el aire del Espíritu. Dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida y vivir una vida nueva en el Señor. Estamos acostumbrados a venir a la iglesia, muchas veces, bueno, si tuviéramos que persignarnos, yo creo que mucho haría así, y se iba, ya cumplió. Y venimos a cumplir en la iglesia. Y Dios es algo más que cumplir en la iglesia. Dios no quiere eso, que venga a practicar ciertos rituales, escuchar la palabra. Sí, oro y canto, bueno, ya está, y ahí se queda todo. Pero ¿y tu vida en el Espíritu? ¿Cómo está? ¿Cómo vive? Qué importante, hermano, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nacer a una nueva vida espiritual. No esta vida, no. La vida del Espíritu, donde el Espíritu te gobierna, donde el Espíritu te llena, donde el Espíritu te lleva hacia aquí, hacia allí, te habla al corazón, te da sueños, te da visiones. ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde están las visiones? ¿Dónde está la profecía de Joel en medio de la iglesia? ¿Por qué no aparecen muchas veces estas cosas? Porque no andamos en el Espíritu. Porque andamos en nuestros pecados muchas veces. Y ya no es por ignorancia, aquí se enseña muchas cosas, hermano, de Dios. Pero qué bueno es que en este día cortemos el cordón umbilical con el mundo, hermano, y andemos en el Espíritu Santo, en nueva vida, que es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. No vale la religión, no vale el cordón umbilical sustrayendo el alimento del mundo, sino que nos gocemos la cruz del Señor, por medio de la cual hemos nacido de nuevo. Ya somos nueva criatura. Vivimos en el nuevo régimen del Espíritu, no de la letra, no voy a cumplir. Muchas veces estamos en la gracia y voy por cumplir. Y nos damos cuenta que nos estamos pues contradiciendo. Vivimos contradicciones nosotros mismos. Cumplo. Que me vean, que yo no sé qué. Vivimos con relación al hombre, pero no con relación al bendito Dios y Señor nuestro, que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que vivamos nueva vida. Entonces, pues tenemos que renovarnos, hermano, ¿verdad? En el espíritu de nuestra mente, por medio de la palabra predicada. Necesitamos, hermano, yo necesito también. ¿Quién dice que no? Todos necesitamos más de Dios. ¿Cómo es el nacido del Espíritu? Me interesa. ¿Cómo es el nacido del Espíritu? Escudriñar la palabra es como un científico. Si no conoce, que es como un científico que si no escudriña las verdades, pues no sabe nada. Es como, y él he cogido esto, ¿no? de Google, dice, es como un científico, si no conoce la física nuclear, nunca se podrá aprovechar de la tremenda energía que contiene los átomos, ¿verdad? Energía atómica.
Una persona, si no sabe la energía que produce los átomos, jamás podrá experimentar lo que es la energía nuclear. Hay que escudriñar, hay que conocer. ¿Para qué? Para que eso sea realidad en la vida, en esta vida, ¿no? Así nosotros también. Si no conocemos bien al Espíritu, no nos podremos aprovechar bien del inmenso poder del Espíritu Santo. Si no escudriñamos la palabra, la leemos por encima, profundidad de las profundidades. Hay profundidad, hay cosas tremendas, hay cosas maravillosas que solamente con la oración y la palabra, el Espíritu nos lo hace entender. Amén. Hay cosas preciosas, hermano. Así que os animo en esto, de verdad. Que seamos hombres y mujeres de Berea, que cuando escuchaba la palabra después cogía y rumiaba. Ahora yo voy a ver si es verdad. Y si es verdad, mi corazón va a estar ahí. Si es verdad lo que el pastor está diciendo, o Pablo está diciendo, mi corazón está ahí. Y hubo un avivamiento allí en Berea. Pero tenemos que hacer así. Aprovechemos bien el tiempo, que los días son malos, hermano. Que se nos van los días en nada. Todo es vanidad. Hasta la feria es vanidad. Todo es vanidad. Pero Dios no es vanidad. Dios es vida. Amén. Así que, qué bueno que escudriñemos un poquito sobre el Espíritu de Dios, ¿verdad? Juan 3:8. Como dijimos que era del 6 al 8, pues vamos a compartir el 8. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido. Ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere. Tú lo escuchas el sonido, un silbido. Pero tú miras y tú no sabes de dónde viene. Tú no sabes si a dónde va. Es como invisible, ¿verdad? Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento. No sabe a dónde viene, a dónde va. Pero el viento, ¿qué ocurre al nacido de nuevo? Que el viento, ruá, el Espíritu, lo lleva de un lugar para otro. Amén. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo lo conduce. Yo voy a parar un poquito y voy a leer lo que he escrito, ¿verdad? Porque he escrito varias cosas. Dice, así es todo nacido del Espíritu. Es ruá en griego, ¿verdad? Espíritu en ruá es griego. Es viento. Ya no es carne, significa, es espíritu. El que ha nacido del espíritu, espíritu es. El que ha nacido de la carne, el que ha nacido de la carne, carne. El que ha nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que ha nacido del espíritu, la persona que ha nacido de nuevo, ya no es carne, ya es espíritu. Es diferente. La naturaleza, diferente una de otra. Lo que haga la carne se ve, lo que hace en el espíritu no se ve. Entonces, espíritu es. ¿Qué significa? Que el nacido de nuevo, el espíritu, el viento de Dios, lo lleva de un lugar para otro y él no sabe de dónde viene ni a dónde va. No sabe lo que Dios va a hacer con él hoy o mañana. Amén. Es como el viento recio, ¿verdad? El viento recio cuando vino en el 8 de los apóstoles, estaba todo en el lugar alto, vino de pronto el Espíritu Santo y después empezaron a hablar nuevas lenguas. ¿Y qué hicieron? Automáticamente bajaron para abajo. El Espíritu Santo, el viento recio, ¿lo llevó a dónde? Abajo. ¿Ellos sabían que lo iba a llevar abajo? No. Así es todo nacido del Espíritu, no sabe. Está ahí, pero mañana va a estar ahí. O dentro de un rato está en otro lado. ¿Amén o no? Dice, así es todo aquel nacido del Espíritu. ¿Y qué empezaron? A hablar nuevas lenguas y a contar las maravillas de Dios a los que estaban allí. El viento de Dios, nosotros vivimos o tenemos que estar viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo y de tal forma de que Él nos domine totalmente. Amén. Y no sepamos nosotros en un momento, dice, yo hoy voy a hacer esto y esto y esto. Y después te das cuenta que no, que ha hecho cosas mejores, maravillosas. Ha ido a visitar a un hermano enfermo, ha ido, a hacer una buena obra, etcétera, etcétera. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a buenas obras. Amén.
Entonces, aquí estamos viendo un poquito la influencia del Espíritu Santo sobre uno. Es como el viento que te sopla, porque yo voy en una dirección y si el viento me sopla, me echa hacia otra dirección. Y el Espíritu Santo es así. Yo voy caminando hacia allá y el Espíritu Santo me sopla y me lleva hacia otro lado, quiera o no quiera, porque el viento es recio. Cuando Pablo fue a predicar a un lugar, dice que el Espíritu Santo se lo puso. Yo, no, para acá no, para allá. Y después le dio un sueño y ve a tal sitio, pues a predicar la palabra de Dios. Y cogieron, lo metieron preso. Y después de meterlo preso, pues resulta de que el carcelero se convirtió. Nos acordamos un poquito, ¿no? Entonces, bueno, ahí la acción del Espíritu, ¿no? Es lo que estamos viendo un poquito, ¿no? Cómo la acción del Espíritu gobierna nuestra vida. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Amén. Porque Dios tiene unos propósitos con nosotros. Y no lo va a cumplir si nosotros no nos dejamos llegar, andar, ni guiar por el Espíritu Santo. Es como un matrimonio, ¿verdad? El Espíritu de nosotros es como un matrimonio, una unidad perfecta. Siempre juntos, siempre unidos. El Espíritu Santo y yo, ¿verdad? Perfecta unidad. Pero es la cabeza. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Hay una unidad perfecta entre el Espíritu Santo y nosotros. Hemos recibido, somos templo del Espíritu de Dios. Ahí está. El yo mío, el Espíritu mío, y está ¿quién? El Espíritu Santo. Los dos conviven. ¿Dónde? En mi mismo cuerpo. ¿Somos templo del Espíritu Santo o no? Pero ¿quién es la cabeza? Cristo. ¿Amén? El Espíritu Santo es Cristo. Cristo, el Espíritu Santo. Es la cabeza, ¿verdad? Es bueno que sepamos estas cosas, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos va a conducir, el que va a tomar autoridad en nuestras vidas para que hagamos la voluntad del Padre. ¿Amén? Ejerce una influencia total sobre nuestro ser. Como un viento recio, violento, fuerte. Recio significa violento, fuerte. Nos arrastra, nos conduce, nos dirige. Todo nuestro ser para que hagamos la voluntad del Padre. Para que cumplamos también sus mandamientos. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Dios nos ha dado el Espíritu. Pondré mi Espíritu dentro de vosotros para que me obedezcáis, para que cumpláis mis mandamientos, ¿no? Como hemos visto antes. También nos seduce el Espíritu de Dios, ¿verdad? Con dulzura, hermano, es tremendo, ¿no? Elías dice, ya no predico más. Ya no voy a decir más nada, porque cada vez que hablo, ¿qué ocurría? Le pegaban, hablaban más de él. Dice, ya no hablo más de ti, Señor. ¿Y qué dijo? Dice, pero había un fuego dentro de mí que ardía y no podía aguantar. Al final, el Señor nos seduce. Y el Espíritu Santo también nos seduce, hermano. Amén. Muchas veces nos seduce el pecado. Que nos seduzca Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. El Espíritu Santo nos seduce, ¿verdad? Y nos dirige. Todo nuestro ser. Para que hagamos la voluntad de Dios. Nos esfuerza a hacer la voluntad del Padre. Como ha dicho Dios en el Nuevo Pacto, en Ezequiel 36:27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Un poquito estamos dando un replante, un poquito mirándonos la acción del Espíritu. A mí me interesa. Yo no puedo vivir al margen de lo que el Espíritu Santo, que tengo el Espíritu de Dios y lo que quiere hacer el Espíritu de Dios en mi vida. Tengo que estar despierto. Amén. Tengo que ser dócil al Espíritu de Dios. No puedo luchar en contra de Él. Cuando nos oponemos, por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo? Cuando lo contristamos. Si el Espíritu Santo nos lleva a la santidad y nos metemos en pecado, lo contristamos. Porque vamos en contra. Es la cabeza, no nos olvidemos, ¿eh? Somos dos, estamos unidos. Se contrista y se apaga. La apagamos. ¿Y pagamos qué? La acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué ocurre? En nuestras vidas se ve vidas apagadas en el Espíritu. Venimos por venir. Nos convertimos en religiosos al final. Pero qué bueno, hermano, que nos recobremos en el Señor. Que el Señor en este día nos renueve, nos bendiga, nos estimule, nos levante, nos perdone también, hermano, y
y aparezca en nosotros la obra de Dios. Amén. Santiago 4, versículos 4 y 5. Es un texto duro, pero yo creo que nos conviene. A mí me ha encantado. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras, se lo escribe a quién, al pueblo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Adúltero, se dice. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se constituye, se establece enemigo de Dios, se hace enemigo de Dios, es nombrado enemigo de Dios, es señalado como enemigo de Dios. ¿Sí? Tenemos amistad con el mundo, amistad. Amamos al mundo. Más que a quién, que a Dios. Más que al Espíritu de Dios que está en nosotros. Nos convertimos en ¿qué? En enemigos de Dios. O pensáis, y ahora dice una palabra, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente. ¿O pensáis que la Escritura ha dicho en vano? Bueno, la dice por decirlo. No. La Escritura no dice la cosa por decirlo. Y en vano menos. Son cosas importantísimas y vitales. Porque si nosotros empezamos a amar el mundo, hermano, y las cosas que están en el mundo, pues nos constituimos enemigos de Dios. ¿Verdad? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela a nosotros celosamente. Es como un matrimonio. Estuvimos hablando de esto, ¿no? Porque aquí habla de adulterio o alma adúltera. Cuando empezamos a amar más al mundo que al Espíritu Santo que tenemos, más que al Espíritu de Dios que hemos recibido, ¿qué ocurre? ¿Lo ponemos celoso? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Matrimonio? ¿Que la mujer se vaya con otro? ¿O que empiece a pensar en otras personas? ¿O tener amistad con otros hombres? ¿Y qué ocurre al marido? Tiene celos. Así nosotros exactamente igual. Si empezamos a amar las cosas del mundo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Verdad? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Aquí voy a hacer yo, aquí quiero ser yo solo para ti y tú para mí. No admito que tú ames a otro que no sea yo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Nos anhela celosamente. Y el celo viene del amor. Con el amor que nos ama el Espíritu Santo. Somos uno con Él. Estamos unidos completamente. Porque ya no somos carne, somos espíritu. Pero espíritu por Él. Y si no, no lo seríamos. Pero una cabeza, la cabeza es Él. Amén. Y no solamente eso, que Él nos admite de que nosotros nos enamoremos del mundo. De otro Señor. No podemos servir a dos señores. O amar a uno y aborrecer al otro. No podemos amar al mundo y al Espíritu Santo y a Dios que mora en nosotros. Así que como la esposa la anhela con celos y no quiere que la esposa se fije en otro y sea él su amigo y tenga amistad poniéndolo a él antes que a él, poniendo al mundo antes que a él, poniendo, ¿verdad?, los deseos de la carne antes que a él. Entonces, qué importante que el Señor es celoso y no quiere que nosotros, pues, nuestro corazón, nuestra vida, se vaya en pos de este mundo, en pos de cosas que a Él no le agrada, ¿verdad? Amén. Entonces, esto es importante que sepamos, ¿no? Estamos mirando sobre el Espíritu Santo que está en nuestro interior y que, bueno, hay que sepamos en las condiciones que Él vive en nuestras vidas. Es el Señor de nuestra vida. Amén. Es nuestro esposo. Nuestro esposo. Y no nos podemos enamorar de otro esposo y poner a cualquier cosa antes que al Espíritu Santo de Dios. Muchas veces el Espíritu Santo de Dios nos mueve
¿verdad? Nos conduce, pero nosotros vamos no, por ahí no, yo voy a coger por otro lado. ¿Qué ocurre? Nos podemos constituir en enemigos. Tenemos que tener cuidado. No podemos luchar contra el Espíritu Santo de Dios. No podemos contristar al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. No podemos luchar contra Él mismo. Tenemos que dejarnos guiar como el viento. Amén. El pueblo de Dios contristó al Espíritu Santo y dice que se le volvió enemigo. Con Dios no podemos jugar. Lo mismo que decimos, estas palabras, hermanos, son buenas. Porque causan en nosotros un temor santo delante de Dios. Y nos hace andar respetuosamente delante de Dios. Y eso conlleva bendición de Dios. Eso conlleva presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Eso conlleva que la gloria de Dios aparece en nuestra vida. Lo duro para nosotros se convierte en bueno y maravilloso. Amén. No somos niños, somos hombres ya en el Señor con los tiempos que llevamos. Y bueno que sepamos estas cosas, ¿no? A mí me gusta más que me discipline. Yo cada vez que he ido a una iglesia, hermano, cualquier cosa que yo haga, me disciplina, me amonesta, me corrige. La primera conversación que yo he tenido. Porque para mí Dios es antes que todo. No me he ligado con nadie, no he mirado a los ojos de nadie, no he dependido de ningún hombre, he dependido de Dios, aunque yo estaba ahí, y he hecho fiel al pastor. Todo lo que me ha dicho lo he hecho. Sometí a vuestros pastores en todo, yo lo he hecho. Pero aparte, ¿verdad? Que vivamos para Dios. Amén. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podemos venir a la iglesia, podemos estar haciendo cosas maravillosas, pero tenemos que cuidar el amor. Amén. ¿El amor con quién es? Con el Espíritu de Dios. Somos uno con Él. Tenemos que amar al Espíritu Santo que mora en nosotros, dejándolo que Él sea la cabeza de nuestra vida, dejándolo que Él nos guíe, ¿verdad? El Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, con fuerte celo, de que seamos solamente para Él y no para el mundo. Amén. Y ahora el último versículo que lo voy a compartir, hermano. Sé que ha pasado un poquito, no el tiempo a lo mejor, pero yo creo que es importante, ¿no? De verdad. Los deseos de la carne, los deseos del espíritu. ¿Qué desea el espíritu? ¿Qué desea mi carne? ¿Qué ocurre? ¿Qué no ocurre? Son cosas vitales e importantes, ¿verdad? Para nuestras vidas. Gálatas 5, versículo 16 al 25. Gálatas 5, versículo 16 al 25. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu. Dejadnos guiar por Él. Lo mismo que habéis recibido el espíritu, andar en Él. Todas las cosas que hagamos en el espíritu. Hasta orar en el espíritu. Amén. Todas las cosas que hagamos en el Espíritu de Dios. Y lo tenemos, hermano. Y nos influencia. Que el Señor, de verdad, hermano, nos ayude a renovarnos en la sensibilidad del Espíritu Santo. Amén. Deberíamos hoy por esto. Señor, renuévanos en la sensibilidad de tu Espíritu. Que sea tu Espíritu que me gobierne. El que me seduzca. El que me guíe. El que haga en mí la obra. Amén. Para que todo lo que yo haga sea aprobado delante de Dios y glorifique al Padre. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No podemos satisfacer los deseos de la carne que todavía tenemos ahí, ¿verdad? Porque hay una pelea. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu contra la carne. Hay dos deseos. El deseo del Espíritu Santo que tenemos, ¿verdad? Viene en mayúscula. El deseo del Espíritu Santo con los deseos de la carne. Mi carne desea una cosa, el Espíritu Santo desea otra. Y el Espíritu Santo tiene sus deseos. Y es la cabeza, el esposo. Amén. Y Él gobierna. Qué bueno es de que nosotros le demos la preeminencia al deseo del Espíritu. Y si estamos ahí en lucha, hermano, porque dice que es contra una guerra, es una lucha, muchas veces en nuestro interior. Que la carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra. Pero hay cosas para vencer esto, ¿verdad, hermano? Muchas veces, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Orar, hermano, buscar a Dios.
orad sin cesar, para que no entréis en tentación, ¿verdad? Y para que los deseos de la carne sean apagados. Y para que sea el Espíritu quien nos gobierne. Hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que pedirle a Dios para que nos dé victoria sobre el pecado, que lo que hace es entristecer el espíritu, combatir contra él, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estabais bajo la ley. Si estamos guiados por el espíritu, nos dejamos guiar, no estamos bajo la ley, no hemos cometido, no hemos hecho nada malo, la ley no lo puede decirnos nada, ¿verdad? Dice, y manifiestas son ahora las obras de la carne. Es bueno que nosotros sepamos cuáles son las obras de la carne, que batalla contra nuestra alma. ¿Amén? Que lo sabemos todos, desde muchos años. Dice, mas las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes, y muchas cosas más, ¿verdad? Acerca de los cuales os amonesto, ya que os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán. Ya soy heredero, he nacido de nuevo, pero si practico esto, no heredaré. Si andamos en la carne, hermano, no vamos a heredar. Seguimos. Acerca de las cuales os amonesto. Más el fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Es diferente el fruto de la carne, el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No nos puede condenar a nadie si andamos con estos frutos. Y estos frutos lo producen el Espíritu Santo en nosotros. No nosotros solo, no. El Espíritu Santo en nosotros. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Está aquí hablando de lo que somos de Cristo. Hemos, pues, crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir? Que estas pasiones y estos deseos no aparecen. Está crucificado ya. Y si practicamos eso, nos da testimonio, bueno, nos da a entender de que no somos auténticos, o no somos verdaderos, o en cierto modo hay un temor que nos beneficia para que nos corrijamos. ¿Amén? Entonces, es importante que sepamos esto, ¿no? Los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el último versículo, lo voy a dar porque ya, ¿verdad? Es importante. 1 Corintios 3, 16 y 17. Diréis, Antonio ha venido aquí a fastidiar. Y yo creo que no, hermanos de Dios, las cosas, de verdad, ¿eh? Muchas veces vas así en contra, parece que está batallando, pero qué bueno es que en esa batalla, hermanos, Dios nos sana, Dios nos levanta, Dios nos perdona, porque ve la actitud buena de nuestro corazón, admitiendo las cosas, ¿verdad? Queriendo uno, pues, hacer la voluntad del Padre, de Dios, queriendo agradar a Dios antes que todas las cosas en este mundo, pues nos beneficia. Amén. Cuando uno entra en el quirófano y tiene un cáncer, como no lo abran, no lo pueden sacar. Ay, que me va a doler, que me va a doler. Bueno, entonces muérete. Pero qué bueno es que no operen, ¿no? Dios, la palabra entra ahí al corazón, vea las intenciones del corazón y nos sane en lo interior, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis? Lo sabemos. ¿Amén? ¿O no? ¿Lo sabemos o no? Lo sabemos, que somos templo del Espíritu de Dios. Está donde morando dentro. ¿Y qué nos dice? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá. Está hablando a los creyentes, está hablando a los que tienen el Espíritu Santo, de que no podemos destruir el templo de Dios, donde mora. No podemos destruir nuestro cuerpo con el pecado, con los pensamientos,
con la forma de andar, amando al mundo. No podemos destruirnos. Si nos destruimos este cuerpo, Dios nos va a destruir. Así que os animo, hermanos, en el Señor, en este día, ¿verdad? Decantemos en el Espíritu y oremos para que el Señor este día tenga misericordia en nosotros y de todo esto que hemos aprendido, de la gloria de Dios que hemos visto, hermano, porque es la gloria de Dios. Y cuando viene algo negativo, ¿verdad? Aviso, alerta, qué bueno es que nosotros pues atendamos estas cosas y sepamos de que Dios es veraz, Dios bueno, pero también es veraz, es justo, verdadero, es todo, ¿no? Y qué bueno es que en este día la misericordia de Dios esté sobre cada uno de nosotros, perdone nuestras vidas, porque muchas veces pues no dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos gobierne, nos oponemos muchas veces, ¿verdad? Nos quiere guiar hacia la santidad y no queremos, etcétera, 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 ¿no? Así que vamos a orar, ¿no? En el Señor, ¿no? Dios mío, te damos las gracias por este día, por tu palabra.